Leyendas del inframundo. El Silbón. Un espíritu malvado que vaga por la noche en busca de su próxima víctima. Se dice que era el fantasma de un hombre que había matado a su padre a causa de la constante violencia a la que lo sometía a él y a su madre, y que desde entonces había sido maldecido a vagar eternamente a lo largo y ancho de las llanuras de Venezuela, llevando consigo una bolsa que contenía los huesos de su padre y un látigo con el que se castigaba a sí mismo por su pecado. La gente decía que si escuchabas su silbido a lo lejos era porque estaba cerca, y que si te cruzabas en su camino te perseguiría hasta el final para añadir tus huesos a su costal. Juan Hilario era un joven de 15 años, criado en una familia humilde y trabajadora. Desde joven aprendió a sobrevivir en la dura vida del campo. Pero a pesar de su valentía y habilidad, nunca había enfrentado algo como el Silbón. A pesar de las advertencias, Juan Hilario no creía en las historias de fantasmas y maldiciones. Pensaba que el Silbón era solo una leyenda, un cuento para asustar a los niños y a los débiles de corazón. Pero una noche oscura y silenciosa, todo cambió, cuando Juan Hilario se encontró con el espanto. Había estado cazando esa noche. Mientras caminaba de regreso a casa, escuchó un silbido que lo hizo detenerse en seco. El silbido era fuerte y agudo, y parecía venir de todas las direcciones. Juan Hilario observó a su alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no vio nada, y retomó su marcha. Fue entonces cuando escuchó el sonido de unos pasos detrás de él. Juan Hilario se volvió rápidamente y vio la silueta de un hombre extraordinariamente alto que se acercaba a él. Aquel hombre llevaba un costal en la espalda y un látigo en la mano. Juan Hilario se quedó paralizado por el miedo e incapaz de moverse mientras la figura se acercaba más y más a él, y lo miró fijamente con sus ojos vacíos. Juan Hilario sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo mientras el Silbón levantaba el látigo y se preparaba para azotarlo. Pero en el último segundo, Juan Hilario encontró la fuerza para empuñar el paraguas que llevaba y luego de lanzar unos cuantos golpes al aire, huyó a toda velocidad de aquel lugar, mientras se escuchaba un grito espeluznante. Cuando llegó a su casa, estaba temblando de miedo. Contó a su familia lo que había sucedido, pero nadie le creyó. Pensaron que había sido una ilusión o un invento del joven, y solo le dijeron que no se preocupara por ello. Pero Juan Hilario sabía lo que había visto y escuchado, y sabía que el Silbón era real.
Desde esa noche, Juan Hilario se convirtió en un hombre obsesionado con el Silbón. Pasaba sus días y noches cazando a la figura misteriosa, tratando de atraparla y descubrir su verdadera identidad. Pero el Silbón era esquivo y nunca parecía estar donde Juan Hilario lo buscaba. Pasaron los años y Juan Hilario ya era un hombre maduro de unos 38 años. Iba muy animado a una parranda de la localidad a la que había sido invitado. Esa noche escuchó un silbido familiar, pero esta vez, en lugar de huir, Juan Hilario decidió enfrentarse al espanto que alguna vez lo había aterrado. Siguió el sonido del silbido hasta que llegó a un claro en el pasto iluminado por la luna. Allí vio a el Silbón, parado frente a él con su costal de huesos y su látigo en la mano. Juan Hilario sacó su cuchillo y se preparó para la lucha. El Silbón avanzó hacia Juan Hilario, pero el cazador no retrocedió. En cambio, se lanzó hacia él tratando de clavar su cuchillo en el pecho del espectro. El Silbón era más fuerte de lo que había imaginado y lo arrojó al suelo con facilidad, haciéndolo rodar por varios metros. Juan Hilario luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo vencer a el Silbón. El espanto lo golpeó con su látigo y lo arrastró por el suelo mientras gritaba de dolor y miedo. Ya en un momento de desesperación, Juan Hilario recordó algo que su abuela le había enseñado cuando era niño. Su abuela le había dicho que solo podía ser derrotado por la astucia, la inteligencia y la fe. Así que, en un acto desesperado, Juan Hilario, rezando un Padre Nuestro, sacó un puñado de ajo de su bolsillo y se lo arrojó al rostro. El ajo tuvo el efecto deseado, y el Silbón retrocedió, cubriéndose la cara con las manos. Juan Hilario aprovechó la oportunidad para escapar y corrió a su casa lo más rápido que pudo. Desde esa noche, Juan Hilario nunca volvió a ver al Silbón, pero la leyenda del espíritu malvado continuó viva de generación en generación. La gente decía que Juan Hilario había vencido a el Silbón gracias a su astucia y su valentía, y que su historia debía ser recordada para siempre. Y así, la leyenda del Silbón y Juan Hilario se convirtió en una de las historias más populares de los llanos venezolanos. La gente contaba la historia de Juan Hilario y su enfrentamiento con el Silbón a sus hijos y nietos para enseñarles la importancia de la fe y la valentía en la vida. Leyendas del inframundo.